Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en la tribuna Colpatria Olimpia. Para los que nos acompañan por primera vez, esta iniciativa se inició en medio de pandemia y completamos ya cerca de 54 sesiones. Hoy tenemos un nuevo formato. Tenemos una cartelera de lujo, tres excelentes académicos que nos van a presentar una charla muy interesante acerca de juntas directivas y pandemia, una mirada desde la urgencia del momento y la evolución. Entonces, pues vamos a estrenar este formato a tres voces y pues como siempre le doy la bienvenida a Santiago Perdomo. Santiago, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes y a nuestros conferencistas. Un especial saludo. Qué bueno tener este tipo de charlas que son muy útiles para todos nosotros. Hoy le voy a dar la palabra a Jaime Santos para que haga la presentación de nuestros tres conferencistas. Por favor, adelante, Jaime. Bueno, buenas noches para todos. Damos bienvenida a tres académicos, como decía Daniel hace un momento, de la Universidad de los Andes, a Beneta Estefan, que es la decana de la Facultad de Administración, a Silvia Restrepo, que es la vicerrectora de Investigaciones, y a Oscar Pardo, que es profesor asociado a la universidad. No entraré en detalles de sus hojas de vida, todos tienen unas competencias que ustedes van a poder percibir y darse cuenta, y nos van a charlar de una manera innovadora. ¿Me están escuchando bien? Sí, Jaime. Perfecto. Bueno. Sí, lo vimos perfecto. Sí. Van a conversarnos de una manera que consideramos innovadora y que es amena, porque hemos tenido la oportunidad de escucharlos con anterioridad. Y la novedad está en la relación que hacen ellos de la administración desde las juntas directivas en un momento de pandemia con la biología, y generan una simbiosis, una relación bien interesante como la que nosotros mencionamos en nuestros foros internos de los microbios, que de alguna manera decimos que los microbios están gobernando en este momento, y ellos nos van a poder ilustrar por qué esa afirmación puede tener algo de validez y cómo lo podemos llevar hacia nuestras experiencias corporativas. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Oscar, creo que va. Sí, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Oscar. Sí. Ok. Bueno, yo antes de armar y de que Silvia y Beneta nos dé el corporativo, yo les voy a dar una pequeña introducción de gobierno corporativo y de lo que es importante de las lecciones que estamos aprendiendo en las juntas con el tema de la pandemia, con el tema de la virtualidad, y cómo nos ha ido y cómo estamos llevando este ejercicio de juntas directivas en pandemia y virtualidad, y qué lecciones tenemos para hoy y para el futuro. Entonces, yo voy a hacer una introducción de unos 20 minutos de estos temas, y luego va a seguir el diálogo entre Silvia y Beneta desde el punto de vista biológico y su comparación con las organizaciones. Para eso voy a compartirles una presentación. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿La pueden ver? Sí, ya la estamos viendo. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces lo que queremos es mostrarles un poco del contexto actual, el tema de manejo de crisis que nos llegó, que la pandemia es una crisis, las juntas y pandemia y virtualidad, las ventajas y desventajas de la virtualidad y las mejores prácticas y competencias futuras para miembros de juntas. ¿De dónde sacamos estas lecciones? Nosotros normalmente hacemos unas reuniones que se llaman la Liga de Directores cada año
y nos juntamos un grupo de miembros de juntas latinoamericanos. Hace 2 años lo hicimos en Cartagena, el año pasado lo hicimos en virtual, y la que hicimos hace 2 años, precisamente hicimos crisis, y quien lo creyera, el año siguiente, en marzo, ya está el tema de la pandemia. Conclusiones y aprendizajes de todas esas conversaciones que tuvimos en la Liga de Directores en los últimos 2 años. Lo primero que quiero enfatizar es la importancia de trabajar con escenarios. Es decir, si no podemos entender qué es lo que hemos aprendido y si vamos a regresar a trabajar igual, entonces habremos perdido la oportunidad de esta pandemia. Y una de las cosas que aprendimos es que las juntas directivas deben trabajar sobre escenarios. Y una de las cosas que nos regaló Eric Peterson, que es un experto en análisis estratégico y entorno, es la posibilidad de mirar qué escenarios tenemos en la pandemia y la pospandemia. El primer escenario, y nos proyectó y nos regaló 4 escenarios, es el cuidado preventivo, un contexto en el cual las sociedades logran acomodarse a la pospandemia haciéndole frente a las fallas del sistema de salud, el desempleo y la desigualdad de ingresos y oportunidades. En este caso, las naciones entrarían en un estado de estabilidad social y baja polarización. Este es el escenario ideal, es el escenario proactivo y no reactivo, es el escenario donde las organizaciones y los países atacan el problema, aprenden del problema y salen adelante. Otro escenario es el que se denomina el de la sala de emergencia, un contexto que se hace solo cuando son absolutamente necesarios y las condiciones lo exigen, pues ya no existe otra opción. En este escenario, los gobiernos exprimen sus recursos para estimular la economía después de la crisis y pilotean el barco a punta de tácticas, pero sin estrategia. ¿Les parece conocido? Pero eso es un tipo de escenario que los países y algunas organizaciones están viviendo. El otro es que la clasificación de los países de acuerdo con la gravedad de la situación y de los recursos disponibles para atenderlos. Lo que estamos viendo en estos días con respecto a sí, el paralelo en el mundo empresarial es seguir haciendo negocios bajo la creencia de que los tejidos pasan y los demás no. En esta circunstancia, los países podrían ser sumergidos en efectos perdurables de la pandemia. ¿Sí? El sonido no está bueno. ¿Me escuchan? Ahí mejor. ¿Me estoy cortando? Mucho. Sí. A ver. Discúlpame porque lo que les contaba, estoy en medio de una tormenta, entonces de pronto puede ser eso. Pero ahí está bien, ahí está bien. Ok. El último escenario que les quiero presentar, la cirugía en el campo de batalla. Este es el de campo menos deseable, uno en que la pandemia provoca el establecimiento de un gobierno disfuncional y autoritario que conlleva el declive de la actividad económica y el ahondamiento de los problemas sociales como la desigualdad. Oscar, no, Oscar, no. Y los países. No se está oyendo bien. Hagamos una cosa, permítanme, yo me cambio de red, ¿sí? Y me vuelvo a conectar. Denme 2 segundos. Denme 2 segundos. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Cambié de
bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Oscar, por favor. Bueno, entonces, ¿qué mensaje tienen los que miembros de junta tenemos que trabajar en escenarios? Los vamos a trabajar importantes, las organizaciones también, ciudadanos, también trabajar sobre que queremos como sociedad y que queremos como país. Y Oscar, no, tampoco se como el que está, presentamos. tampoco. ¿Qué hacemos? Yo les sugiero, ¿por qué no seguimos con Silvia o Sí. con Beneta y Sí. posteriormente volvemos con Oscar? Dale, disculpen por la mala señal, pero me parece que yo me voy restaurando entonces. Me parece bien, Oscar. Entonces, Silvia, te invito a compartir la pantalla. De acuerdo. Y mientras logremos compartir la pantalla de lo que habíamos pensado como la segunda parte de la conversación, quisiera retomar algunas de las ideas de Oscar y de la investigación que él está liderando en temas de juntas directivas, precisamente para identificar los aspectos que las juntas directivas necesitan tomar como prioridad y desde las perspectivas de los cuales necesitan repensar algo de su forma de funcionar. Oscar, precisamente con la Liga de Directores y los eventos coordinados entre la facultad y la empresa Kearney, ha liderado unas investigaciones muy importantes a partir de los cuales quisiera acá empezar con la presentación de Silvia. La idea es impulsar aspectos que de alguna manera están entrando en el debate de juntas, como aspectos de atención a grupos de interés, aspectos relacionados con diversidad. Ojalá Oscar nos puede presentar toda esta data un poquito más adelante. Entonces, dicho esto, Silvia, empezamos con la evolución y la biología. Listo, ¿están viendo la pantalla de la presentación? Sí. Sí, Silvia, Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias por este espacio. Para ponerlos un poco en contexto, este es un diálogo entre una bióloga y una experta en administración de empresas, que es Beneta, especialista en estrategia y muchos temas que yo desconozco. Y lo lindo es esto, es ver cómo las dos nos podemos comunicar para sacar esas enseñanzas de la naturaleza y de la evolución para enfrentar esas situaciones que estamos viviendo de pronto en este momento, incluso en cualquier otra situación. Nuestra charla se llama Evolución, cómo convertir la disrupción en cambios positivos, porque lo que queremos sacar de hoy es justamente enseñanzas y esas cosas positivas ante tantas noticias negativas con esta pandemia. Esta charla la comienzo yo con dos personas que para mí, pues obviamente como bióloga han tenido mucha influencia, pero que incluso deberían ser como esa luz para muchas personas. De hecho, ese diálogo de saberes lo comenzó Charles Darwin, quien toma las enseñanzas de científicos sociales para hacer todo su teoría de la evolución. Y él dice que en la historia de la humanidad y del reino animal, esos que han aprendido a colaborar e improvisar más eficientemente son los que prevalecen. Y Dobzhansky, el gran evolucionista, nos dice, nada en biología tiene sentido si no es en la luz de la evolución. Y yo diría, no quise cambiar la frase porque pues no voy a tomar las palabras de Dobzhansky, pero yo diría que en realidad no solo en biología. Y obviamente pues nosotros somos animales y tiene mucho de nuestro comportamiento que ver con esto de la evolución. Es importante, antes de hablar de qué es evolución, es lo que no es la evolución. Y tengo que citar a una persona que fue muy famosa, pero tristemente famosa, que es Jean-Baptiste de Lamarck, un evolucionista francés,
Su teoría era que las jirafas, de tanto estirar el cuello, y muchos animales, pero en el caso de la jirafa, por tanto estirar el cuello, al final sus descendientes iban a tener un cuello más largo. Entonces, lo que vamos a hacer, Beneta y yo, es que después de cada tema de evolución fuerte, pues nosotros les vamos a señalar lo que nosotros creemos que puede ser una lección. La primera lección biológica de esto es que la persistencia rara vez lleva a una mejora. Cuando estoy hablando de persistencia es que a veces nos obstinamos en seguir un camino y tratar de hacer esta persistencia, persistir para lograr un objetivo. Y muy rara vez lo adquirido durante la vida de un organismo, o nunca en biología, lo adquirido durante la vida de un organismo no necesariamente pasa a la siguiente generación. Entonces, le doy la palabra a Beneta para que nos traduzca esto a una realidad más corporativa. Gracias, Silvia. Todo lo que yo he aprendido de biología se lo debo a la maestra Silvia Restrepo, y aquí lo que estoy ofreciendo es una lectura de esta lección de evolución en el ámbito organizacional, y en particular quisiera invitarlos a que lo pensemos al ámbito también de juntas directivas, como este cuerpo que da la línea estratégica de una organización. Y aquí con Silvia vamos a lanzar unas ideas muy osadas, y vamos básicamente a proponer esta idea que aparece en la pantalla. Haciendo más de lo mismo no lleva a un mejor desempeño ante cambios abruptos en el entorno, y la experiencia acumulada no ofrece soluciones a las nuevas circunstancias. Es una idea que invita a reflexionar y a veces genera resistencia. ¿Por qué? Porque lo que estamos sugiriendo es que los modelos que hemos usado para ser exitosos hasta llegar a un momento de bifurcación, de cambios abruptos, deben ser repensados. Y para esto, las organizaciones y sus juntas tienen unas barreras cognitivas, pero también tienen todo este historial histórico y todo este bagaje para mostrar cómo han funcionado sus ideas y su liderazgo en el pasado. Básicamente lo que quiero decir acá es que la inercia organizacional es beneficiosa muchas veces, y siempre funciona cuando el entorno tiene unas características de estabilidad. Ante crisis y cambios abruptos, lo que sabemos hacer, necesitamos repensarlo y reconsiderarlo. ¿Cómo lo están haciendo las organizaciones? Por lo general, hay dos formas: adquieren nuevos recursos o adaptan sus rutinas. En el contexto de las juntas directivas, esto implica evaluar el conocimiento y la experticia de las personas que forman parte de estos cuerpos estratégicos de liderazgo, y cambiar algunas de las rutinas del directorio. Siguiente lección de evolución está en manos de Silvia. Gracias, Beneta. La siguiente es un poquito seguir esta línea de lo que no es la evolución. Y en esta caricatura vemos un castor que lo que pide es una motosierra a grito, y lo que dice es que la adaptación, y vamos a hablar mucho del tema de adaptación, no involucra ensayar, ensayar, ensayar. Y la selección natural, de la cual también hablaremos a continuación, no le asegura a un organismo lo que él necesita. Entonces, esta lección es lo que acabo de decir. La evolución no le va a brindar a los organismos lo que necesitan. Y aquí vamos a comenzar a introducir un tema que es el azar, que muchas veces estos cambios nos llegan por azar, y tenemos que ser receptivos también a ese azar que nos puede llegar. No implica adaptar las características que ya se tienen, es un acto de azar, pero este azar que puede asustar a una junta directiva, Beneta nos la va a aterrizar con una lección más concreta. Bueno, aquí está nuestra segunda provocación
para todos reunidos en esta sesión. Y es básicamente decir que la evolución empresarial genera efectos imprevistos y no lineales. Finalmente, lo que una empresa, una corporación está emprendiendo no tiene un resultado determinístico al final, y los elementos de experimentación y suerte son relevantes. Cuando estamos hablando de una situación de cambios abruptos, de hecho, de lo que estamos hablando es que estos elementos de suerte pueden tener un peso aún mayor en el resultado que vamos a observar. ¿Eso qué quiere decir y qué implicaciones tiene? Básicamente, el resultado final va a depender no solamente del sabio liderazgo y la guía del directorio de una empresa, sino también de factores que están totalmente por fuera del control y lo que aquí llamamos el azar. ¿Cuál es el reto realmente? Desde el punto de vista de la cognición humana hay una particularidad, y es que cuando nos va bien, cuando estamos observando un resultado positivo, lo solemos atribuir a nuestras propias capacidades, visión y liderazgo estratégico. Pero cuando el resultado no es tan positivo, solemos buscar ciertas explicaciones en elementos del azar, algo que pasó que estaba por fuera de nuestro control y totalmente por fuera del escenario que Oscar mencionó en el comienzo de lo que habíamos imaginado como una posibilidad. Por ende, aquí hay que hacerse una pregunta, yo y Silvia creemos una pregunta difícil, pero una pregunta muy pertinente, y es cuando hay cambios abruptos y situación de crisis, ¿cuál exactamente es el rol de la junta directiva ante estos cambios y qué tanto podemos conectar la causa con el efecto que estamos observando? Y aquí lo que queremos hacer es una invitación de observar el resultado con humildad y ser honestos con nuestro esfuerzo y el papel del azar. Silvia. Gracias, Beneta. Entonces, lo que ya dejamos claro es lo que no es la evolución. Ahora, lo que sí es la evolución, se lo debemos a dos grandes personas, a Alfred Russel Wallace y a Charles Darwin, que vemos en las fotos abajo, y que nos plantean esta maravilla de lo que observamos hoy como diversidad es el resultado de mucho azar y también una selección natural. Entonces, vamos a ir a través de esta historia. Yo les voy a presentar las 3 pilares de la evolución y luego, ahora sí hacemos una de las lecciones que tenemos. Los 3 pilares de la evolución, de lo que sí es evolución, son 1, biodiversidad, entonces para que lo recuerden, 1, biodiversidad, 2, adaptabilidad y 3, selección natural. Y todos van de la mano. Biodiversidad es esto que vemos, es esta maravilla, que sí, y es algo que voy a repetir a lo largo de esta charla. Si no tenemos diversidad, cuando cambia una situación, no vamos a tener de dónde agarrarnos para poder cambiar fácilmente ante adversidades que se presentan muchas veces por azar. Entonces, eso es lo que voy a tratar de explicarles. La diversidad es la condición básica de la evolución. ¿Y eso por qué es? Porque nos permite, como les digo, estar adaptados o adaptarnos a una situación que se presenta. El caso de la adaptación lo presentó Darwin maravillosamente con su ejemplo de las aves que él estudió en las Galápagos. Cuando llegó a las Galápagos, comenzó a ver que las diferentes aves tenían picos diferentes y después notó que las diferentes aves se alimentaban de diferentes organismos y cada pico le servía a esa ave para alimentarse de ese recurso. Es decir, los recursos son limitados, tenemos que pelear, pero si cada uno encuentra su nicho, se puede adaptar mejor a esas condiciones. Entonces guarden todo eso en la cabeza porque Beneta no lo va a interpretar ahorita. Entonces lo primero, diversidad, segundo, adaptación. Tengo un ejemplo muy bonito. Voy a presentarles un extracto de un video nomás de lo que es adaptación. En Harvard montaron un experimento. Esto es una gran caja de cultivo. Ahí hay todos los nutrientes y pusieron las líneas que ustedes ven de los extremos hacia el centro, antibióticos en concentraciones
cada vez mayores. 0 antibióticos, es decir, la primera franja no tiene antibióticos, después tienen concentraciones cada vez mayores hasta llegar a una concentración 100 veces más, 1000 veces más alta que la segunda franja en la mitad. Ponen a crecer una bacteria en la mitad, en los extremos, y van a ver si es capaz de ir creciendo hacia donde el antibiótico está más fuerte. Entonces ponen a crecer, fíjense, las bacterias colonizan muy fácilmente la primera franja y uno espera que nadie va a crecer porque hay antibiótico en la segunda. Pues no. Dentro de esa población de bacterias de la primera franja hay unas que tienen esa diversidad, tienen esa capacidad de colonizar el ambiente con antibiótico. Y entonces la población como un todo no muere, sobrevive. ¿Y qué pasa? Que sobreviven también a la tercera, a la cuarta, y muy rápidamente invaden toda la caja. Entonces, había diversidad que les permitió adaptarse a las situaciones cambiantes. Lastimosamente no tengo tiempo de mostrarles, pero yo me quedaría mostrándoles muchos videos de evolución. Entonces, la segunda lección del pilar, el segundo pilar es la adaptación. Si hay diversidad, hay de dónde escoger si cambian las condiciones. Y algunos de estos variantes, de esta diversidad que tenemos en la población, estarán mejor adaptados a las nuevas condiciones. Y aquí viene un concepto muy importante. Se construye resiliencia colectiva. Y yo sé que Beneta va a atrapar este concepto para nuestras lecciones. El tercer concepto, acuérdense, diversidad, adaptación, selección natural. La selección natural es implacable. La selección natural va a ver quién está mejor adaptado y ese es el que va a sobrevivir y es el que va a pasar sus genes a la siguiente generación. El famoso caso de las polillas que están aquí arriba en Inglaterra, en el cual en la industrialización todo se llenó de carbón, todo se puso oscuro, los árboles y todo, y entonces las polillas negras estaban mejor adaptadas porque se mimetizaban y los depredadores no las podían coger y las podían matar. Lo mismo que vemos abajo, pero abajo me gusta la figura, es porque vemos que en la población inicial hay diversidad. Cambian las condiciones y están mejor adaptados los de concha oscura y van a pasar sus genes a las siguientes generaciones hasta volverse la especie más predominante. Pero siempre va a haber una diversidad de base por si vuelven a cambiar las condiciones. Entonces, la tercera lección es aquellos individuos mejor adaptados a la nueva condición van a ser seleccionados, pero siempre manteniendo cierto grado de diversidad. Entonces, Beneta, recoge esto y cuéntanos cómo lo interpretamos para nuestras juntas directivas y sistemas organizacionales. Gracias, Silvia. Aquí tenemos unas propuestas para repensar o reflexionar colectivamente acerca de cómo estas lecciones de evolución que Silvia nos acaba de ilustrar de manera muy gráfica y muy fácil de entender, podrían llevarse en el contexto corporativo y sobre todo en un contexto de definición de líneas de trabajo y el directorio. Entonces, la lectura que quiero ofrecer acá consiste en los mismos 3 principios llevados al contexto organizacional. El primero es sobre la diversidad. La diversidad es la condición básica para que las organizaciones maduras tomen una trayectoria ante cambios bruscos en el entorno. De manera que la condición básica para la sobrevivencia y la evolución es tener una diversidad interna suficiente que puede dar esta riqueza de puntos de vista, talentos y recursos para poder construir a partir de ahí unas nuevas sendas y caminos adaptativos. Por ende, desde el punto de vista de las juntas directivas, la diversidad de los equipos y una adaptación en las rutinas de trabajo que promueva la diversidad podría ser un camino evolutivo razonable para considerar. El segundo principio trata sobre el tema de la resiliencia colectiva.
Básicamente ofrecemos acá la siguiente conjetura. La diversidad interna aumenta la probabilidad de romper con la inercia y de tener ideas nuevas y liderazgo adecuado a las circunstancias disruptivas. Obviamente la diversidad incomoda. La diversidad implica que vamos a hacer algo distinto y es en nuestra naturaleza humana sentir temor y sentir incomodidad ante los cambios. La faceta positiva de toda esta incomodidad y estos retos que vienen con introducir e invitar la diversidad es que se construye una capacidad colectiva de ser mucho más resilientes ante cambios que no podemos prever y por ende nuestra capacidad de adaptarnos de manera ágil y pertinente está aumentando como grupo, no a nivel individuo, sino a nivel de grupo. Y finalmente, la tercera idea inspirada en las enseñanzas de evolución de Silvia la podemos interpretar de la siguiente manera. El nuevo equilibrio organizacional ofrece una mejor respuesta a la nueva realidad, pero no elimina la diversidad, en el sentido que la solución a la cual vamos a llegar no va a ser la última ni la absoluta, sino debe ser simplemente una parada en un sistema dinámico adaptativo. Llevado esto al tema de gobierno corporativo y juntas directivas, lo que queremos acá ofrecer como un punto de reflexión es que las reglas del gobierno corporativo que fomentan la diversidad y la renovación del directorio realmente ofrecen un mecanismo institucional para facilitar el proceso evolutivo de la organización y son muy importantes y estratégicos para el bienestar y la sobrevivencia evolutiva de las corporaciones. Silvia. Perfecto, Beneta. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son los 3 pilares y lo que tenemos que entender es que entonces queremos tener más chances, más probabilidades de adaptarnos y de sobrevivir. Entonces, de lo que acabamos de ver conmigo, con Beneta, pues no es sorprendente decir que teniendo más diversidad, pues nos mejora las probabilidades de adaptación. ¿Cómo mejoramos esa diversidad? Puede ser por una diversidad que tengamos, puede ser, y en las poblaciones de animales se da mucho por migraciones, intercambiar individuos y migrar de una población a otra para mejorar esa diversidad. En biología, muchas veces baja la variación genética, obviamente, cuando hay unas crisis poblacionales, que llamamos en biología cuellos de botella, pero seguramente ustedes entienden el concepto muy bien. Entonces, cuando hay esos cuellos de botella en las poblaciones, baja la población y obviamente baja la diversidad. Y fíjense que de todos modos, cuando sube el tamaño poblacional, toma mucho tiempo volver a tener un alto grado de variación. Eso es importante que lo tengamos en mente. Entonces, uno de los chances de mejorar la adaptación es con migraciones. Las migraciones aumentan la diversidad y con más diversidad aumenta la adaptabilidad. Beneta. Gracias, Silvia. Llevando esto en el contexto empresarial, corporativo y en el tema de las juntas directivas como estos orientadores estratégicos, vale la pena reflexionar acerca de eventos, reglas, tradiciones que reducen la diversidad, porque este tipo de arreglos institucionales es posible que lleven a cuellos de botella y afectan las opciones de adaptación de una organización. De manera que lo que queremos ofrecer acá como una reflexión y la invitación que queremos hacer es de tomar conciencia sobre lo que Silvia llamó los cuellos de botella, estas reglas, estos procesos que por su diseño y por su manera de funcionar en el pasado es posible que introduzcan barreras a un proceso natural de generar diversidad y por ende resiliencia a la organización. Silvia. Sí. Muy bien, el tema de resiliencia ya lo hemos visto varias veces. Otra forma de aumentar colaboración
y lo vamos a ver, y no es sorprendente tampoco. Ustedes vieron la frase de Charles Darwin, y él lo tomó de las ciencias sociales, de hecho, es la colaboración. Lo que estamos viendo en estas fotos es una planta, es como el sistema vascular de una planta, igual que nosotros tenemos nuestras venas y arterias, las plantas también tienen sistemas vasculares, y lo que vemos adentro de ese sistema es como si viéramos una vena abierta y vemos unas bacterias colonizando. Las bacterias se comen las plantas muchas veces. Las bacterias no pueden colonizar y matar una planta a menos de que ellas llamen a sus amigas, se forme un grupo, lo que llamamos nosotros, una palabra que ustedes van a reconocer, que es el quorum sensing. Siempre que hacemos una reunión, ¿hay quórum? Las bacterias hacen lo mismo, se preguntan, ¿hay quórum? Y si hay quórum, es decir, si hay un número suficiente, pueden matar a la planta, y aquí vemos ya una planta que está muerta porque la invadió este grupo de bacterias. Para entender también este tema de colaboración, tengo otro video que es muy bonito y muestra muchas cosas de biología que vamos a ver. Este es un organismo que no se ve muy bonito, lo llamamos slime mold, lo llamamos en biología también una babosa, es un poquito diferente de las babosas que vemos en los jardines, no son así muy sexys ni muy bellos, pero tienen este concepto. Fíjense que cada célula está ahí buscando sus nutrientes, y un señor comenzó a observarlos. Y fíjense que él dice que exhiben una forma de inteligencia, porque cuando el medio cambia, ellas van a emitir una señal. Y esto Veneta nos lo va a recordar ahorita. Y esa señal que emiten hace que todas vayan hacia un mismo sitio y se agreguen. Y en vez de 1000 individuos por ahí buscando cada una y peleando entre ellos, van a decir, ojo, este medio cambió, podemos estar en problemas, nos vamos a unir. Algunas se van a sacrificar, algunas células. Las del tallo, ustedes van a ver que se va a formar una babosa, fíjense, con un tallo, y algunas células van a morir, pero el grupo va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque en un momento dejaron sus individualidades e se agregaron para un mismo punto en común. Fíjense, es una maravilla, porque además se adaptan y cada una asume un rol diferente con unas funciones diferentes. Entonces la colaboración, todos hacia el mismo objetivo sintiendo el ambiente. Entonces la colaboración va a mejorar los chances de adaptación. Esta foto que vemos acá es una foto que mucha gente no conoce o ignora, que es muy bonito, y es lo que vemos arriba es una planta, es una matica creciendo, pero lo que vemos abajo no son las raíces de la planta, son los hongos que se asocian con la planta y le ayudan a germinar y a salir. Es muy claro hoy para los biólogos que las plantas no hubieran colonizado el ambiente terrestre, porque todas comenzaron como algas, si no hubiera sido con la ayuda y la colaboración con los hongos. Y fíjense lo que nos dice esta bióloga Lynn Margulis, que hizo unas teorías de la biología muy, muy interesantes. Hasta los banqueros, yo sé que aquí en la audiencia tenemos algunos, y los deportistas de grupo tienen que cooperar para competir. Cuando usted compite, todavía colabora. Y Lynn Margulis nos propone esta teoría, que es las células que hoy conocemos, las células que componen nuestro cuerpo, fueron formadas de la unión de células individuales. Varias células se unieron con un propósito común para formar hoy tal vez la unidad energéticamente más eficiente que yo conozca, que es la célula que conforman nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sacamos de estas lecciones? Que la colaboración, acuérdense que lo primero fue la diversidad, lo segundo es la colaboración, puede aumentar las posibilidades de adaptación, aportando soluciones sinérgicas donde cada uno contribuye con lo que sabe a la adaptación común. Veneta. Gracias, Silvia. Efectivamente, llevando esta lección de evolución es muy intuitivo en el contexto organizacional y de juntas directivas, porque lo que queremos decir acá es que la efectiva colaboración depende de la experticia y diversidad de habilidades específicas, que no obstante van a tener que ser integradas de manera sinérgica. Y lo que quiero enfatizar acá es que la colaboración natural, que en algunos de los ejemplos que Silvia mostró, se da por mecanismos químicos, por ejemplo, pero la colaboración en los equipos humanos y en particular
tienen una importancia muy grande en las juntas directivas, se dan por habilidades. Las habilidades y la confianza que las personas tienen entre ellos en estos equipos. Y estas habilidades y la confianza se construyen. Las habilidades se pueden enseñar, perfeccionar y poner en práctica. De manera que todo es un proceso que podemos mejorar como seres humanos, miembros de organizaciones y de juntas directivas. Silvia. Bien. Entonces, adelantando, también hay una manera en que el humano ha logrado que se acelere un poquito la evolución y llamamos la selección artificial, a diferencia de la selección natural. En la selección artificial, lo que hace el humano es coger esa diversidad, fíjense la diversidad de perros que vemos acá, y crear un nuevo perro según las condiciones pues, o las características que está buscando la persona que está haciendo esta selección artificial. Entonces, ¿cómo? Fíjense, seleccionando algunos rasgos, pero si se mantiene la diversidad, porque si no tenemos diversidad, hablamos de un concepto que se conoce como erosión genética. No hay diversidad, no hay oportunidad de adaptación. Y esta gráfica, que parece muy compleja, voy a tratar de explicarla muy rápidamente. Y es que muchas veces en evolución, y hablamos de evolución acelerada en estos dos conceptos, porque a veces la primera gráfica que nos muestra que estamos en un comienzo y queremos llegar a la cima. Y es lo que busca la evolución también, adaptarse a la situación cambiante que es la cima. De pronto cambió la situación y estamos mejor adaptados en la cima. Este camino es tortuoso, difícil. Si subdividimos este objetivo en dos objetivos que tenga subobjetivos fácilmente alcanzables e interrelacionados, el camino, la última gráfica de abajo, nos va a mostrar que ese camino va a ser mucho más suave. Fíjense que no tenemos que trepar durísimo cada meta, sino que va a ser algo muy soft, muy suave entre subobjetivo y subobjetivo. Entonces, cuando tenemos estos objetivos muy grandes, además la evolución da siempre muchas vueltas y nosotros en nuestras organizaciones también damos muchas vueltas, subdividamos ese objetivo que vemos muy difícil en objetivos más fácilmente alcanzables. Entonces es un ambiente cambiante, un concepto de presión de selección. Entonces, esta es de nuestras últimas lecciones, Beneta. El proceso de evolución acelerada o hiperevolución se consigue cuando los objetivos son más complejos, pero ojo, toca subdividirlos en múltiples cambiantes y relacionados. Beneta. Así es, Silvia. Esto es el último momento en el cual yo estaré adaptando las lecciones de biología y evolución al contexto organizacional y tú seguirás hasta el final de esta presentación sola. Pero esta última lección yo creo que contiene un aprendizaje muy poderoso para todos que tienen a cargo el logro de objetivos. Y realmente lo que nos dice esta lección de evolución es que nosotros podemos elegir y dirigir la evolución de las organizaciones, incluso podemos acelerarla, pero tenemos que cumplir con unos principios que son los siguientes. Primero, mantener la diversidad de nuestros equipos y establecer objetivos modulares y relacionados. Básicamente, lo que Silvia, la evolución nos enseña es que los saltos cuánticos no son parte de la evolución acelerada. Y llevando esto a las juntas directivas, podemos tratar de imaginar que establecer objetivos modulares y relacionados en un ambiente diverso llevará a unos mejores resultados que tratar de imaginar un súper objetivo y sin construir el camino hasta él, tratar de soñar sin esta modularidad y la capacidad de mantener la diversidad en todo el trayecto. Aquí te dejo, Silvia, y estamos esperando la siguiente lección de evolución. De acuerdo. Y tú dijiste la clave, Beneta, como para cerrar esta primera parte, que es mantener la diversidad. Eso no se nos puede olvidar nunca. Ahora, es muy rápido lo siguiente que les voy a decir. En estas fotos estoy yo un poco disfrazada con mi función de bióloga, con esta bata y aquí con toda mi pinta de COVID,
montamos un laboratorio en la universidad para el diagnóstico de COVID. Al final, a hoy, puedo decir con orgullo que hicimos más de 150.000 pruebas de PCR para la población que no tenía acceso a estas pruebas. Y lo que nos enseña esta pandemia, Beneta y todos, es que aquí en esta pandemia no se nos puede olvidar un concepto muy importante, que es una lucha en una adaptación entre el humano y el virus. El virus no es más que un organismo que está tratando de adaptarse. ¿Y cuál es su mejor adaptación? Infectar más humanos para poder pasar más virus a la siguiente generación, hacer más virus. Y el humano tiene que hacer fuerza de toda esta evolución dirigida, porque no podemos esperar que selección natural escoja a los que estamos acá presentes que tengamos una resistencia al virus. ¿Y de dónde buscamos eso? Pues de la diversidad, tanto del virus como de nosotros, para poder luchar con esta enfermedad. Y esta enfermedad nos ha enseñado también eso, es de la diversidad, de nuestra resiliencia colectiva que hemos podido y podremos salir adelante. Entonces, esta pandemia nos ha enseñado a adaptarnos. Este laboratorio, yo nunca había hecho diagnóstico clínico, yo había hecho mucha investigación. Diagnóstico es una cosa diferente. Me adapté a la situación y entiendo el organismo que estamos enfrentando como un organismo que está buscando esas opciones. Cuando nos hablan de linajes, de los linajes de inglés y el linaje sudafricano, no es más, sino que esas mutaciones al azar que el virus le dan, y algunas de ellas le dan mayor adaptación al virus. ¿Por qué? Porque entre esa diversidad de virus hay uno que logra infectar más humanos y por eso él es el exitoso evolutivamente. Y nosotros tenemos que encontrar también cómo contrarrestar esa evolución y volvernos también más, estar más adaptados para evitar que no pasemos nuestros genes a la siguiente generación. Entonces, los microorganismos por su lado se reproducen rápidamente. En cada división que hay de un virus, pues hay diversidad y por eso ellos tienen una alta probabilidad de adaptarse rápidamente. Y los organismos que más digamos, más rápida su evolución son los virus. Pero entonces, y aquí me voy a atrever a hablar como una administradora de empresas hecha y derecha, en el equilibrio dinámico, porque es importante que es dinámico entre las organizaciones y su entorno, porque el entorno va a cambiar todo el tiempo. Las organizaciones deben estar alertas a los cambios, como nosotros a los cambios del virus, para adaptarnos y adaptar nuestras vacunas y adaptar nuestros métodos de diagnóstico. En un mundo acelerado, la diversidad es la que nos va a proporcionar la agilidad y la rapidez de cambio ante estas situaciones. Y con eso pues me despido y pues Beneta, yo creo que cada vez este diálogo contigo me llena de más felicidad. Muchas gracias también a todos por su atención. Esperamos que les haya gustado mucho. Fantástico, Silvia. Yo quisiera también en este momento invitar a Óscar para que podamos entrar en este diálogo entre los tres, precisamente con esta mirada a profundidad desde el punto de vista del liderazgo corporativo de las juntas. Óscar, adelante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Señor. ¿Esta vez sí? Sí, bien, ya. La tormenta terminó. Yo prefiero entonces empezar a dar unos tips que antes que presentar por el riesgo que tenemos de perder la voz y recoger mucho de lo que dijeron ellos. Es decir, para nosotros como estudiosos del tema del gobierno corporativo, lo que tratamos siempre es de mirar cómo logramos que las juntas sean más efectivas. Y una de las cosas que les estaba contando al comienzo es la importancia de los escenarios y de estar preparados para no ser reactivos, sino propositivos desde el comienzo. Y los escenarios son claves, ¿de acuerdo? Los escenarios son fundamentales y es fundamental que así se logre. De lo que aprendimos en las lecciones que discutimos en la Liga de Directores, qué maravilla. ¿No se me corta la voz? ¿No? Ok. Bien, dale, Óscar, aquí voy yo. Listo. Entonces, lo que importa en una crisis es que tengamos lecciones y aprendamos a leer la crisis.
Y una de las cosas que también nos dimos cuenta es cuáles son las crisis más importantes, a qué tenemos que pararles bolas. Y lo que encontramos como prioridades, sigue Beneta, es que las crisis que más debemos preocuparnos nosotros dentro de las juntas directivas, la primera es la ciberseguridad. Es decir, hay un consenso general de todos los miembros de las juntas que estuvimos reunidos de que esto es clave. Y ustedes que están en el sector financiero y que hacen parte de las empresas y otros que están invitados, pues la tecnología sí ha puesto a todas las empresas en el ojo del huracán y las ha dividido en dos. Las que ya fueron atacadas masivamente y las que serán atacadas. Vivimos en un planeta hiperconectado y la información se duplica cada 2 años. Los sistemas de seguridad tienden a apoyarse en inteligencia artificial y programas de reconocimiento facial. Y la capacidad de cómputo de los ordenadores permite romper el algoritmo financiero de una transacción de cajero en menos de 15 segundos. Esto convierte la crisis por ciberseguridad en un riesgo de alto impacto y baja incertidumbre que deben ser prioridad para las juntas directivas. Ese es un punto de atención clave y nosotros como miembros de junta tenemos que estar preparados para eso. El segundo tipo de crisis que nos preocupa es el tema de la ética y la integridad. Es decir, en el medio de ambiente competitivo y permeado por las prácticas ambivalentes, los empresarios tienden el reto de elevar el estatus de sus compañías y posicionarlas como lo más importante del país, sin dejarse tentar por atajos que les ofrezcan ventajas comparativas, pero no pongan en tela de juicio su integridad personal. Y nosotros como miembros de junta tenemos que ser un ejemplo ahí, en este caso. Y eso nos lleva a la tercera, porque están relacionadas. Porque si yo no tengo la integridad y el comportamiento ético, eso se puede permear por esta crisis de comunicación. Y es que estamos siempre sometidos a las redes sociales, ¿cierto? La supremacía de las redes sociales y la distribución masiva de información han hecho del riesgo reputacional una preocupación muy importante. Por lo tanto, miren que las 3 crisis que analizamos, el tema de la ciberseguridad, el tema ético y el tema de la comunicación y el manejo reputacional son claves y son importantísimos que las juntas directivas trabajen esos temas. Dale, Beneta. ¿Qué recomendaciones salen? Y miren que son coincidentes con la clase de biología y de organizaciones y estrategia que nos dieron nuestra bióloga y nuestra profesora de estrategia. Incentivar la diversidad en los directorios para hacer frente a la heterogeneidad del mercado. Es decir, entre más diversidad tengamos en las juntas, más antenas puestas tenemos para captar cambios en el entorno y que solamente no sea el CEO o el presidente de la compañía el único que tiene la capacidad de entender y mirar los cambios de contexto en el entorno para trabajar una estrategia. La junta con su diversidad nos ayuda a hacer antenas parabólicas para mirar qué es lo que está pasando y tener la capacidad de reaccionar. Tener clara la línea divisoria entre la junta y la administración con el fin de alentar los procesos de transformación e innovación. Que cada uno sepa cuál es su rol y no coadministrar. Las juntas tienen su rol, la parte administrativa también. Desarrollar protocolos de sucesión para facilitar un traspaso de la gerencia que no afecte la estrategia de la compañía. Y generar planos de contingencia y códigos de ética que prevean dificultades y guíen a los ejecutivos en momentos de presión. Una de las cosas que nos dimos cuenta en los talleres que hicimos con estos miembros de junta es que no habían protocolos de crisis. Es decir, cuando hicimos ejercicios de mini casos, los pusimos a jugar y les pusimos crisis inmediatas y no sabían cómo reaccionar, no sabían quién tenía que hablar, no sabían cómo tenía que ser la relación con los medios, quién hablaba y quién no hablaba, cuándo hablaban. Entonces, mírense que tener protocolos de crisis es fundamental. El último recomendación que sale de este encuentro es conformar una junta directiva es como armar un equipo de fútbol. Tener a todas las estrellas juntas no garantiza tener el mejor equipo. Y sentar a la mesa a los ejecutivos más prestigiosos no certifica obtener las mejores conclusiones. Por lo tanto, es preciso promover la autoconciencia situacional para seleccionar al equipo, aprovechar el máximo el potencial de cada miembro y hacer que el desempeño de la junta sea tan bueno como la suma de los talentos que lo conforman. Miren que va alineado a la diversidad, es decir, hay que tener equipos y la composición de una junta directiva es estratégica.
uno ahí pierde un shot si uno no trabaja el tema de la composición de las juntas directivas. La composición como tal, armar el equipo, es fundamental en la estrategia de la organización y en la salud de las juntas directivas. Dale. Y estos son unos datos muy interesantes de las encuestas que les hicimos a ellos, a los miembros de juntas, durante la pandemia. Y les preguntábamos, durante el periodo del confinamiento fue muy importante ¿qué? A ustedes y a todos nos tocó vivir la pandemia en organizaciones y nos tocó pues atender la crisis de muchas maneras, pero aquí fueron las principales conclusiones y miren que las que tienen mayor puntaje son las más importantes y las más relevantes. Tener disponible la información pertinente, tanto interna como externa. O sea, para los miembros de junta, el tema de la pandemia, lo más importante fue tener la información interna y externa pertinente. Lo segundo, agilidad en la toma de decisiones. Lo tercero, la relación cercana con la junta y el CEO de la compañía. Lo cuarto, la adopción rápida de las plataformas tecnológicas para apoyar el trabajo de la junta directiva. La efectividad de la información proporcionada para la toma de decisiones. El liderazgo del presidente de la junta directiva, miren que eso lo discutimos mucho. El papel del presidente de la junta en nuestras realidades, en nuestras latitudes, es muy de protocolo, es muy diplomática y es muy diferente a la que se vive en el mundo anglosajón. Aquí, en la crisis, eso fue un tema que se discutió mucho y que exige que también los presidentes de junta pues asumen un rol y que ese rol fue también muy importante. El rol de los comités existentes de la junta, la modificación de la agenda temática y ven que la importancia de los hitos fueron bajando, el relacionamiento entre los miembros de la junta, el trabajo en equipo, la cohesión, eso fue muy importante, el cambio de dinámica interpersonal de las reuniones, tener reuniones de junta más frecuentes no fue un hecho muy relevante y la explicación que nos daban los miembros de junta es que muchos participan en 4 juntas y que lo que sí hubo fue posiblemente no juntas, sino comités por las decisiones específicas, porque al pertenecer a muchas juntas, pues el hecho de acercar o hacer muchas más frecuencias, pues no había tiempo para estudiar mucha información. La asignación por parte de la junta de las tareas específicas ad hoc a los directores y el cambio de la estructura del orden del día en las reuniones fue pues el último punto. De esa encuesta salieron conclusiones y fue muy fuerte, por ejemplo, tener disponibilidad de la información pertinente tanto interna como externa. Ojo a esto, una de las cosas que salió con la crisis es que la información no solamente es importante la que viene de la empresa, sino que las mismas miembros de junta traían información sobre los grupos de interés. Entonces, el tema también de la información pertinente, el miembro de junta fue un actor preponderante en traer información pertinente para la junta. Agilidad en la toma de decisiones fue importante, lo que no fue tan relevante o mayor calificado es el cambio de la estructura del orden de las reuniones y la asignación por parte de la junta de tareas específicas ad hoc. Dale. Fue muy importante también, adicionalmente, observar los grupos de interés y tener información de ellos, como les acabo de decir. La interacción con la administración también muy fluida y la calidad de la información, exceso de información, parálisis por análisis. Eso también es muy importante, porque muchas veces nos llevaba mucha información y era tanta las versiones sobre los efectos de la pandemia, de que si esto sí sirve o no sirve, que llevaban a la gente también a paralizarse, a esperar información que fuera más creíble. Comportamientos que tuvieron el mayor efecto positivo durante el confinamiento para los miembros de junta. La capacidad para mantener la cabeza fría. Esto sí que fue relevante, porque en las juntas encontramos que hay gente con mucha experiencia y la gente con mucha experiencia le dijo a los más jóvenes y a los presidentes de las compañías, no se preocupe, hemos vivido unas crisis durísimas con la crisis financiera, esto va a pasar, por lo tanto cuide su flujo de caja y no se preocupe por el resultado del PIG y el balance, que eso lo vamos a entender. Entonces la serenidad fue clave y esa combinación de experiencia, serenidad y personas jóvenes ayudó mucho y fue muy valorado en este tema de las juntas directivas en la crisis. El nivel de experiencia de los miembros, la confianza entre los miembros, el grado de diversidad de la junta directiva. Mire que lo que nos enseña Silvia y Beneta es muy importante.
en las juntas directivas el grado y la diversidad fue muy importante porque dio calidad en la toma de decisiones, en la calidad de los análisis, agilidad en la respuesta del presidente de la junta, la presencia de miembros con conocimientos financieros, el grado de cohesión de la junta, el nivel de conectividad de los miembros de la junta con terceros también fue clave. El juego de radar, es decir, que de las juntas, los miembros también fueron captadores de información, captadores de toma de decisiones de otros escenarios que traían a la junta. Dale. Efecto muy positivo, la capacidad para mantener la cabeza fría, el nivel de experiencia de los miembros de la junta y el nivel, que no es lo menos importante en esta valoración, es el nivel de conectividad de los miembros y el grado de cohesión de la junta. Pero relevante el tema de mantener la cabeza fría por los miembros de junta con experiencia y el tema de esa conjugación de la diversidad. ¿Dale? Un efecto muy positivo, la participación de miembros independientes también salió, es decir, cuando hablamos de diversidad, tener la fortuna de contar con miembros independientes que hagan juicios y valoraciones y toma de decisiones tratando de ser objetivas clave. La actividad de los comités de la Junta, la planeación por escenarios y la aplicación de la política de riesgos y manejo de crisis fue clave. Es decir, una de las grandes lecciones que tuvimos es planear por escenarios y trabajar por los riesgos y tener protocolos de manejo de crisis. Unos lo tuvieron, otros no lo tuvieron y se dieron cuenta de la importancia que era eso. Conocimientos en digitalidad, gestión de personas, sostenibilidad y capacidad de escucha y relacionamiento con los grupos de interés. Está saliendo un nuevo rol para los miembros de Junta. Aparte de control, de estrategia, está el tema del relacionamiento con los grupos de interés. Eso sale y ha salido y salió en estos encuentros, la importancia de que un miembro de Junta sepa, conozca, sienta, sea sensible a los grupos de interés. Yo creo que podemos dejar ahí. Sí, dame a ver. Para que tengamos la oportunidad de tener la posibilidad de conversar con ustedes. Haciendo una analogía y una conexión con la clase de biología, las juntas directivas son órganos estratégicos fundamentales en cualquier organización. La diversidad es fundamental para que las juntas operen de manera estratégica y colaboren tanto a los CEOs y a la gerencia y a la estrategia de la organización. Esa diversidad importante también es tener la capacidad de poder manejar escenarios, poder conocer el entorno y los contextos, como decía Silvia, cuando esas larvas empezaban a mirar y a juntarse, pues esas llamadas del contexto de decir algo está pasando, esa antena parabólica es un rol fundamental que los miembros de Junta deben tener y tenemos que estar listos con escenarios para poder predecir y poder darle buenos consejos a la dirección empresarial que dirige nuestras organizaciones. Yo creo que ya con eso podríamos hablar y oír preguntas que, para no ser los tres solamente aquí hablando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Daniel, ¿por qué no coordina usted las preguntas o Jaime Eduardo? Jaime Eduardo ya tiene el micrófono abierto. Adelante, Jaime. A ver, para Silvia, quizás la pregunta que más surgió en el chat es la diversidad. Hay bastante inquietud sobre cuál es el concepto exacto de diversidad. Usted anticipó algo, pero si se mira la regulación, si se miran las prácticas del gobierno, la diversidad se ha como reducido a hombres y mujeres. Y en muchas experiencias que narran los participantes, al incorporar diversidad, sienten que se pierde competitividad porque hay personas que ingresan con el criterio de diversidad y se sientan en la junta a que pase el tiempo. Entonces, si hay alguna manera de explicarnos esa conceptualización, incluyendo incluso la atracción en la biología para que, digamos, los seres vivos atraigan a otros que permitan lograr el proceso de evolución y no una, digamos, involución o reversión. Gracias. Bueno,
voy como en toda la charla, voy a atrever a decir las primeras palabras y Beneta me complementa. Y como traté de ponerlo en el chat y también dije que Beneta lo iba a complementar, para mí, pues la diversidad viene en muchos sentidos y pues obviamente yo trato siempre de evitar pues ese tema. Hombre y mujer, yo creo que es lo que hay es el mérito de una persona de estar en una junta. Lo que dije en el chat es que la diversidad viene en muchos sabores y sabores y olores y demás. Y es que diversidad puede ser la persona con la misma formación, porque el biólogo que está al lado mío no tiene las mismas competencias que yo. Entonces puede ser por competencias. Entonces, pensamiento, uno de los dos tiene pensamiento computacional, el otro tiene mucho más competencias digitales, como decía Oscar, que se necesita mucho más hoy en día, etcétera. Entonces, diversidad puede ser por la misma profesión, pero diferentes competencias. Puede ser también con visiones diferentes del mundo, puede ser por edades. Y eso va a depender mucho de los objetivos y el norte que quiera darle la organización a su, o la junta a su organización, o el CEO de esa organización a todo su institución. No sé, Beneta, ¿quieres ayudarme ahí? Yo ayudo y le cedo la palabra a Oscar, que creo que va a ser como la reflexión final y probablemente como más poderosa sobre este tema, porque creo que es la persona que más ha pensado desde lo académico en este tema de diversidad. Lo que yo quisiera, Silvia, es decir que estoy totalmente de acuerdo con esta analogía que tú hiciste desde la biología pensando en las organizaciones y a traer a colación unos datos que estaban en la presentación de Oscar, pero que no pudimos obviamente ver en detalle por el tiempo que tenemos. Y es, si uno mira el punto de partida de las personas que forman parte de estos cuerpos llamadas juntas directivas, pues va a notar, es muy evidente, el nivel de homogeneidad y va a ver que van a ser las mismas personas más o menos que están participando en promedio en 4 juntas, de manera que sus ideas no solamente permean una organización, sino se replican a través del tejido empresarial a este nivel más alto y estratégico de las organizaciones en toda América Latina. De manera que cualquier elemento de diversidad, y yo entiendo que el gobierno pues ha puesto regulaciones en el tema de género, como tú bien dijiste, porque es lo primero que se ha pensado por las discusiones, digamos, de las oportunidades laborales, porque la mitad de la población es del otro género, y vamos a ver que hay muy poquitas mujeres siguen participando en las juntas, de manera que todos estos otros marcadores de diversidad tienen aún menos progreso, penetración en las juntas, y yo diría que para las organizaciones de hoy, Silvia, uno de los marcadores de diversidad que tú vi que comentaste en el chat, el tema de edades, está muy correlacionado con competencias en temas de digitalización, de gestión y capacidad de tener empatía con diferentes stakeholders, por ejemplo, tienen una correlación muy elevada con el tema de edad, y yo considero, a partir de lo que Oscar nos presentó en el día de hoy, son temas totalmente core y estratégicos en la gestión de las crisis que enfrentan las organizaciones. Por ende, a mí me parece que muy pronto tenemos que ver una ola de rejuvenecimiento de las juntas que está correlacionada con unas habilidades totalmente diferentes y creo que más necesarias. Pero Oscar es el duro, el estudioso. Oscar, tu turno. No, varios temas que les quiero traer. Dentro del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo que estamos trabajando, hay un profesor, se llama Mas González, que hizo una investigación sobre el rol de las mujeres en las juntas directivas y descubrió que las juntas que tienen mujeres funcionan mejor y son más competentes que las juntas que no tienen mujeres, si la mujer es competente y tiene capacidades. Esa es la condición. Y va al punto de Silvia, es decir, una cuestión de género
no tiene por qué ser a favor o en contra, sino de tener las competencias y capacidades necesarias y que cumplan con un rol de esa diversidad. Lo que estamos viendo hoy en el mundo de las juntas es que, por ejemplo, es el tema de tecnología. El tema de tecnología hoy en día no es un tema del ingeniero de sistemas. Todos los miembros de una junta tienen que saber de tecnología porque se tienen que analizar elementos con Big Data o Data Analytics, que el mundo está tomando decisiones así. Y por lo tanto no es una competencia relegada a un miembro, sino que en general todos tenemos que saber de eso. Otro punto importante es que la diversidad aumenta la calidad de la toma de decisiones, aumenta la calidad de la discusión, va en detrimento obviamente del tiempo. Es decir, puede ser que las discusiones se demoren un poco más, pero la calidad aumenta y eso está demostrado científicamente. En conclusión, coincido con Silvia que el tema de la diversidad es por muchas cosas, más enfocada es por el tema de las competencias, pero en pro de las mujeres, y por eso traigo ese estudio de colación que se los puedo enviar, las mujeres ayudan mucho más en el tema de la eficacia de las juntas directivas cuando son competentes. Muchas gracias. Yo creo, no sé si por tiempo tenemos para otras preguntas directas, Daniel, o se nos acabó el tiempo. Yo le podemos hacer un par de preguntas y cerramos, Jaime. Sí. Bueno, entonces, si alguien directamente tiene alguna pregunta, hay una mano alzada, creo. No, Jaime, tal vez me gustaría hacerle una pregunta a Oscar y a Beneta y a Silvia. Oscar mencionó reiterativamente la gestión de los stakeholders dentro de esas responsabilidades que se incrementaron en la Junta. ¿Nos podría mencionar un poco, profundizar al respecto y si este manejo del mundo digital incrementó los stakeholders que la Junta debería considerar? Sí, van de la mano las dos cosas. Es decir, una de las cosas que descubrimos en el análisis que hicimos en las conversaciones que tuvimos con los miembros es que la Junta adquirió un nuevo rol en el sentido de preocuparse por las comunidades, por los proveedores, por los clientes, por los trabajadores, por todos los miembros de la comunidad que rodean el mundo empresarial donde yo estoy haciendo una gestión. Y obviamente, como estábamos en crisis, obviamente el foco del gerente estaba en su operación y el radar de ese tema de grupos de interés fue un vaso comunicante muy útil para un presidente de una compañía, porque los miembros decían, tengo esta información, tengo entendido que está pasando esto en la región, que tenemos problemas con estos proveedores, venga. Entonces, lo que hizo fue generar un radar y un canal de comunicación con grupos de interés que fueron monitoreados desde las juntas directivas y que fue muy útil para un presidente de una compañía. Eso lo aunes con el punto que dijiste de la información, es decir, si yo tengo gente en la junta que está preparado con Data Analytics, con Big Data y que pueda coger bases de datos y pueda mirar contextos de entorno regional donde mi empresa trabaja, pues puede ser muy útil en los análisis y puedo complementar los análisis de la empresa que está haciendo sus propios análisis. Entonces, el rol del miembro de junta fue muy proactivo en la interacción con grupos de interés y en traer información pertinente para la toma de decisiones en la organización. Bueno, tiene la mano levantada Natalie Restrepo. Beneta, ¿ibas a decir algo? Quiero complementar solo con un detalle, porque veo interés con el tema de género en este equipo y decir que por el tipo de focus groups que nosotros llevamos a cabo, es importante resaltar que esta preocupación por los grupos de interés solía estar más presentada en los discursos y en las preocupaciones de las mujeres que los hombres, que tenían una visión más financiera de la gestión de las crisis. Entonces, creo que lo que Oscar acaba de decir acá
acá también conecta con la discusión de la pregunta anterior y podemos ver como que el tema de diversidad de visiones claramente está empezando a reenfocar un poco las prioridades, y el tema de los stakeholders es una prioridad relativamente nueva para muchas juntas. Gracias. Bueno, para cerrar, Natalie tiene la mano levantada. Natalie, adelante. Sí, gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Beneta, Silvia y Oscar por esta maravillosa presentación. Yo creo que al final el mensaje de diversidad y colaboración como aspectos claves para lograr la adaptación y mejorar probabilidades de éxito es claro, y nos lo mostraron en la dinámica que tuvieron con su presentación, realmente maravillosa. Yo quiero digamos, como llamar la atención en dos temas, en un tema que mencionó Beneta en dos oportunidades, y es la labor, el papel del azar. Uno, digamos, un poco en la primera parte de la conversación, Beneta, hiciste referencia al azar como muchas veces responsable del éxito quizás personal, pero también, digamos, lo miramos cuando miramos el tema de pandemia y COVID, como el azar le ha permitido también al virus volverse más fuerte y tener más éxito en relación con que ese mismo azar le permite tener un mayor grado como de propagación. En línea con eso, digamos un poco, ¿qué nos quisieras dejar, digamos, como consejeros de la dirección empresarial para digamos, como cohesionar la estrategia en medio de estas situaciones azarosas que vivimos en la actualidad? No sé si comenzar o Beneta me ayuda. Porque, Natalie, no, pues sí, el problema es que la visión un poquito ahí del azar en biología va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el humano puede actuar sobre el azar. El resto de organismos no van a poder actuar, el azar ocurre, por ejemplo, en el virus están ocurriendo muchos millones de mutaciones, y algunas que no vemos es porque en la naturaleza algunas mutaciones son deleterias, es decir, va a ocurrir que algunos virus nunca los vamos a ver porque la mutación que hubo no les permitió sobrevivir. En cambio, el humano, sobre ese azar, es que estamos hablando de dos azares diferentes. El azar que ocurre por nuestras variaciones, que esas nosotros, digamos, la controlamos, es seleccionando esa diversidad que queremos para nuestra junta o nuestra institución, y está el azar de lo que ocurre en el medio ambiente al cual nos tenemos que enfrentar. Entonces, yo creo que ese es el que más es pertinente para las juntas directivas. Está ocurriendo cambios, por ejemplo, esta pandemia fue, lo podemos llamar algo azaroso, de pronto ocurrió y nos tenemos que adaptar a esa pandemia. Y entonces, ¿qué nos permite adaptarnos mejor? Pues la diversidad. Y de hecho, se ha encontrado, y hablando puro biológico, le voy a dejar la interpretación a Beneta y a Oscar, puro biológico, hay poblaciones de humanos completamente resistentes a este virus en Asia. ¿Y por qué? Porque como población había diversidad. Si dejáramos que selección natural ocurriera, los únicos adaptados hubieran sido ellos, si no hubiera vacuna y otros mecanismos, y entonces de pronto de ahí se va a tener que repoblar el mundo. Pero menos mal todos humanos podemos actuar sobre este tipo de azar. Entonces, Beneta, Oscar, les queda el reto de recoger mis temas biológicos. Dale, Beneta. Yo sirvo de puente y le paso el balón a Oscar para la conclusión, si les parece. Silvia, yo retomo la analogía tuya con el azar que nos rodea, que tú identificaste como especialmente relevante para las organizaciones y las juntas. Y el tema de poder adaptarse y poder ser ágil en la gestión de las múltiples crisis encadenadas que muchas organizaciones estamos, porque si hay también una industria en gran disrupción es la de la educación. Honestamente, nosotros estamos en medio precisamente de gestionar el azar a la par con muchos otros. Lo que realmente estamos tratando de estructurar es, en primer lugar, una evaluación muy clara de
cuál parte de nuestra operación realmente está amenazada por estos cambios abruptos y cuál es este elemento de estabilidad que permanece. Y de ahí tratar de adaptar con cambios paulatinos, esta analogía que Silvia nos presentó de no buscar una mega revolución, sino traer metas paulatinas e ir poco a poco construir una senda evolutiva de la organización. Yo diría que la agilidad y la capacidad de gestionar este cambio evolutivo sin disrupciones que sacuden el core, la misión, la razón de ser de nuestras organizaciones, es lo que nos va a mantener y volver mucho más claramente sobrevivir, pero mucho más pertinentes a un mundo donde el grado de incertidumbre yo no creo que vaya a decrecer aun cuando la crisis del virus esté controlada, porque hay muchos otros cambios y muchas otras, digamos, impulsores de incertidumbre en juego y creo que precisamente Oscar llamó la atención al tema digital, que es un disruptor gigantesco, que el tema de comunicaciones y vulnerabilidad al tema de capital reputacional, que tampoco vamos a tener resuelto este tema en el futuro observable. Ahí le cedo la palabra a Oscar para una conclusión de toda esta sesión. Yo creo, como dice Silvia, el tema del azar, nosotros de cierta manera podemos manejarlo o conducirlo o anticiparlo. Y hay un profesor que se llama Tis, que trabaja el tema de competencias dinámicas. Y competencias dinámicas es algo que necesitan las organizaciones, es la capacidad de sentir, adaptar y transformar. El sentir o la sensibilidad de saber qué es lo que está pasando en el contexto es un rol muy importante de miembros de junta, como lo tiene también que tener un presidente de una compañía. Pero un rol de parabólica, de antena, de radar, de sentir los cambios de contexto, es fundamental en una junta directiva. Ya el tema de aprovechar y el tema de transformar es parte de la gerencia de una organización y hay competencias dinámicas que son importantes que las organizaciones tengan. Yo estoy convencido de que cuando uno tiene los recursos y las competencias en las organizaciones y las tiene así de dinámicas, juega con cualquier entorno, no al revés. Por lo tanto, como conclusión, los azares los podemos de cierta manera analizar, predecir. Obviamente no tenemos la varita mágica, pero podemos tener escenarios, podemos tener esos escenarios y decir qué hacemos en cada cosa si ocurre eso y estar preparados con protocolos. Y nosotros como miembros de junta tener la función de sensing, de sentir lo que pasa en el contexto y transmitirlo en la junta para el beneficio del presidente de la compañía y de toda la organización. Bueno, hemos llegado a las 7:20 y aún tenemos 70 personas y creo que hay una pregunta más de Rodrigo Pacheco. Si me aceptan la pregunta en este momento. Rodrigo, ¿todavía está? Buenas tardes. Sí, a Silvia y al panel les quería preguntar, a veces ocurre que incluyendo y bienvenida a la diversidad, cuando usted la vive en una junta, la participación no es la esperada. Entonces, es ese dilema entre diversidad y competencia. ¿Qué opinan a ustedes como reflexión final al respecto? Y muchas gracias por la charla. Bueno, Rodrigo, perdón que de pronto me puse oscuro. Sí, se puso oscuro. A Silvia se le fue la luz en la casa y parece que ahora perdimos también su voz. Bueno, pero Te oímos, pero se te está viendo regular. Mejor porque se fue la luz en todo el... No te preocupes. Hay que adaptarse. Adaptarse, sí. Veámoslo en acción. Eso. Vamos a practicar la resiliencia del equipo y le doy la palabra a Oscar. No, yo coincido en la reflexión que la diversidad por diversidad no es
no funciona. Es decir, y les pongo el caso muy ejemplar de tener, por ejemplo, juntas familiares, en donde las juntas familiares están mi sobrina y mi hija y son mujeres, pero no tienen ni idea de la empresa. Eso no es diversidad, ¿sí? Lo que es diversidad es tener la capacidad de tener componentes en la junta diversos que le aporten a la estrategia de la organización. Y esas competencias están en mujeres y hombres. Y lo que tiene que buscar una junta efectiva es que esas competencias estén alineadas con la estrategia. Yo nombro miembros de junta porque necesito a alguien que sea experto en esto, en un tema, en finanzas, en tecnología o en el core de la organización, y necesito un tema internacional, también tiene que tener un miembro experto en internacionalización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la diversidad no es cumplir una regla de proporción de género sin tener la competencia. Lo más importante es la competencia, y la diversidad está en las capacidades diversas de la Junta. Yo quisiera tomar, Gracias. Rodrigo, yo quisiera tomar tu comentario desde otro ángulo y lo quiero comentar precisamente por el número, digamos, de entrevistas que llevamos con la siguiente situación. Juntas donde se está impulsando la diversidad necesitan un trabajo, digamos, muy consciente y muy bien construido para la construcción de confianza, para que realmente las discusiones y los debates se vuelven constructivos y que la Junta no es un espacio, cito aquí sin decir de quién, un espacio de aplausos, de manera que cada uno construya un capital reputacional político, pero no contribuya a incomodando, digamos, con sus opiniones a los demás. Yo creo que tienes toda la razón. Sin la diversidad, sin una construcción de confianza y un propósito común precisamente para un debate honesto, creo que no es productivo, y estoy totalmente de acuerdo con las reservas que tú expresaste. Por ende, yo creo que la diversidad necesita complementos. Gracias, gracias por sus respuestas a ambos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Santiago Perdomo, le doy el paso para hacer el cierre de la conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Beneta, Silvia y Oscar. Excelentes reflexiones. A todos los participantes, muchísimas gracias. Invitarlos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, mayo 5, que nos acompañará Juan Carlos Echeverry con un tema, las dos Colombias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Beneta. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a ustedes.